días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Arrancamos infectados este lunes, que arranca con todo, con sol, con una linda temperatura, fresquito, pero lindo. El clima de otoño en la ciudad de Buenos Aires, lo que está pero digamos que está tomando mucha temperatura es la política esta semana, una semana pero muy caliente, con sesiones en el Congreso, con declaraciones del presidente y con muchos temas para repasar vinculados a la economía, la política y la pandemia también. Así que tenemos mucha información en Infectados para repasar esta mañana. Como les decía, arrancamos la mañana con 11 grados y una linda temperatura, fresco, pero con sol. No hay lluvias para el día miércoles, en principio. No hay lluvias hasta el día jueves, en principio. Un lunes muy interesante en la ciudad de Buenos Aires. Digamos que un otoño que arranca muy bien. Lo que está muy complicado es el tema de la pandemia. Siguen creciendo los números de casos, de internados, y el gobierno tiene que evaluar qué medidas tomar para ver si trata, porque está tratando de frenar el crecimiento de la pandemia y tratando de que no se le desborde el sistema sanitario. Vamos a hablar de eso en un ratito. Tenemos también información vinculada a la economía y muchas cosas también de lo que fue la gira del presidente, las repercusiones, lo que dejó la gira del presidente, que después de una especie de semana, tipo luna de miel que tuvo allá en Europa, lo trajo de nuevo a el barro y la situación, al conflicto de la Argentina, a la cuestión más terrenal, y lo metió de nuevo en la arena política, donde ahora tiene que tomar definiciones muy complejas, vinculadas a si continúan o no las restricciones y cómo sigue la lucha contra la inflación, que en principio la viene perdiendo el gobierno. Pero bueno, vamos a hacer algún repaso del tema inflacionario y los anuncios que hizo ayer Alberto Fernández, que volvió y dio una especie de... No fue una conferencia de prensa, fue un par de notas a medios, que también fueron raras porque las dio por teléfono, las dio vía telefónica, haciendo como una especie de videollamada en, obviamente, los medios amigos, C5N y demás, y allí hizo algunos anuncios diciendo que la agenda para esta semana va a estar vinculada a la situación de la pandemia y cómo el gobierno va a tratar de extender las medidas y de alguna manera mantener cierto control, teniendo, de su lado los decretos para poder generar restricciones o extender las restricciones que están vigentes. Pero bueno, vamos a repasar en un ratito eso, parte de lo que es la agenda económica también, con cuestiones vinculadas a la situación, a los anuncios que tiene en carpeta el ministro Guzmán para los próximos días, y parte de la situación política, porque Cambiemos está denunciando una especie de golpe al sistema judicial y un ataque a las instituciones. Vamos a repasar eso también en un rato. Ahora vamos a escuchar un tema musical para arrancar, así nos acomodamos. Son las 9:07, vamos con un tema musical y en un ratito volvemos para repasar en Infectados toda la información del lunes. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para
sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Los hechos y personajes sueltos en los diarios. Los infectados, escuchamos a Andrés Calamaro hace un ratito. Muy bueno arrancar con Calamaro a la mañana, muy buena música. Ayer el presidente de la Nación, después de volver de su gira europea, dio un par de entrevistas, obviamente a medios amigos, y estableció parte de la agenda de lo que viene en esta semana. Dijo que lo próximo que va a tratar de hacer es luchar contra la inflación. No sabemos qué estuvo haciendo antes, pero dice Alberto Fernández que ahora va a tratar de pelearse con los precios y que va a poner todo su foco en luchar contra la inflación. Dice básicamente que no sabe por qué aumentan los precios, ¿sí? Hay un par de... hay mucha gente sorprendida con estas declaraciones porque lo que plantea el presidente básicamente es que es como si hubiera una situación de casi de anarquía en cuanto a la economía y que los precios suben solos, ¿sí? Como si no hubiera responsabilidades del Ejecutivo por la inflación y por la escalada de los precios que están teniendo en las últimas semanas. Pero bueno, la situación fue bastante llamativa porque el presidente planteó entonces que a partir de ahora va a tratar de concentrarse y de poner el foco en la lucha contra la inflación, y esta situación es muy complicada para lo que viene, ¿sí? Porque hay una disputa entre parte del mercado que está tratando de alguna manera resguardarse de la situación política argentina y que aumenta los precios para tratar de obtener alguna ganancia, teniendo en cuenta que toda la macroeconomía de la Argentina está desfasada y que nadie sabe cómo va a continuar después. Entonces hay como una disputa entre el gobierno, los formadores de precios y demás, que están, como en una especie de mano a mano a ver quién gana, ¿sí? El gobierno dice que en las próximas semanas va a anunciar más acuerdos de precio con distintos sectores, que va a extender los precios cuidados y que va a seguir con los acuerdos, por ejemplo, como el que hizo con la carne la semana pasada, para tratar de frenar, ¿sí?, la escalada de precios que siguen
sigue muy, pero muy fuerte. También anunció Alberto Fernández que va a extender las restricciones a la circulación, que se vencen el viernes, ¿sí? Y para esto hay un lindo debate en el Congreso. El miércoles hay una sesión en el Congreso en la que comienza el tratamiento de la ley, ¿sí? El Senado aprobó la semana pasada la ley que le otorga superpoderes a Alberto Fernández para establecer restricciones y tomar medidas en el marco de la pandemia, digamos, sin pasar ni por el Congreso ni tener en cuenta a los gobernadores. Esa ley va a empezar a tratarse el miércoles en el Congreso, no es que se va a aprobar el miércoles, pero comienza su tratamiento y el Ejecutivo quiere darle un tratamiento exprés para que en 15 días se convierta en ley. Están haciendo están de alguna manera acelerando los tiempos parlamentarios para ver si pueden apurar esta situación. Es muy probable que no lleguen al miércoles, pero es una de las posibilidades que intenten el miércoles aprobar esta ley, que, como les decía, le va a dar superpoderes al Congreso. En el Senado el tratamiento fue super express y se aprobó el jueves pasado, así que ahora falta que pase por diputados. En un ratito, después de... vamos a hablar sobre la situación del debate de la reforma judicial que el gobierno impulsa ahora en el Congreso para el día miércoles. El miércoles va a haber entonces sesión en diputados con una disputa muy fuerte entre el gobierno y la oposición. Cambiemos está denunciando un golpe judicial. Ahora en un ratito te comentamos más de esto. Son las 9:15, 9:15, 11 grados la temperatura en Buenos Aires. En 2 segundos nos acomodamos y volvemos con la agenda parlamentaria del próximo miércoles. En Infectados, como te comentaba recién, vamos a hablar sobre la agenda parlamentaria. El gobierno nacional envió un proyecto que se está debatiendo en el Congreso para realizar cambios en el sistema judicial. Esto tuvo una aprobación express Una aprobación express quiere decir que en vez de pasar por las comisiones y hacer todo el camino y tomarse el tiempo normal de un proyecto, el gobierno utiliza sus mayorías y acelera los tiempos para tratar un tema que cree que es de vital importancia. En el medio de la pandemia, con la inflación, con la situación económica que tenemos y todo eso, el gobierno lo que quiere es establecer una reforma judicial que modifique la situación y los poderes, los pesos y contrapesos dentro del sistema judicial. Lo que quiere el gobierno es cambiar la ley que le permita nombrar al procurador de la Nación. Esto parece muy difícil y parece muy lejano, pero el procurador es muy importante, es un cargo muy importante porque es el jefe de los fiscales. El jefe de los fiscales es el jefe de todas las personas que llevan las causas en todo el país, es decir, los que acusan o no acusan, los que investigan o no investigan en todas las causas judiciales de la Argentina. Este es un cargo muy, pero muy importante que debería tener una independencia política y que debería ser nombrado en acuerdo entre los distintos partidos para que no sea un candidato que responda al oficialismo. Porque si el gobierno, además de tener el gobierno, tiene al hombre que maneja a los fiscales, la situación es como que va a ser una autopista donde el gobierno va a poder hacer lo que quiere o por lo menos intentar hacer lo que quiere.
Hay una disputa muy, muy grande en este sentido. El gobierno de Macri había realizado cambios en el nombramiento del procurador. Ahora el Frente de Todos también quiere hacer lo mismo y quiere cambiar la ley, cambiar las reglas de juego para elegir al procurador, cambiar al procurador que está y poner un procurador nuevo. Una situación muy, pero muy irregular, y en este contexto se da esta pelea entre Cambiemos y el gobierno. El gobierno está muy cerca, prácticamente lo tiene asegurado, el número de votos para realizar esta modificación y nombrar a un nuevo procurador. Los nombres que suenan son muy, pero muy preocupantes, porque el número 1 que está en la agenda de los que pueden llegar a ser procuradores por el gobierno es el ex senador Parrilli. Recordemos que estuvo en la CIDE, que fue ministro estuvo con Duhalde, después estuvo con Kirchner, después estuvo con Cristina. Es el famoso "soy yo Parrilli pelotudo", del audio de Cristina Kirchner, a que Cristina Kirchner llamaba para realizar, tareas, ¿sí? Le lo mandaba a leer el diario y lo mandaba a organizar la agenda pública del Frente de Todos. Pero bueno, ese Parrilli es el que uno de los que el gobierno quiere nombrar dentro de la justicia para manejar a los fiscales, para controlar el sistema judicial, y el debate sobre si lo puede hacer o no lo puede hacer se va a dar el miércoles en el Congreso. Un debate durísimo entre el gobierno nacional y los dirigentes de Cambiemos, que se va a dar en un marco de una disputa que se viene generando entre el gobierno y lo que sería la alianza de partidos Cambiemos. Cambiemos emitió un documento que está haciendo circular un comunicado en el que dice lo siguiente. El título es muy, pero muy duro. Dice: quieren quedarse con la libertad de los argentinos. Juntos por el Cambio manifiesta su rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal, es decir, la ley que le permita nombrar los fiscales al gobierno. Cambiemos rechaza esta situación porque su tratamiento no es urgente, no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos, que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo. Cambiemos rechaza de manera absoluta el intento del gobierno de quedarse con la justicia. Dice Juntos por el Cambio que sin fiscales no hay justicia, y piden a la ciudadanía sumarse a este rechazo. Todos podemos dejar de ser libres con esta nueva ley que quiere impulsar el gobierno. Dicen desde Cambiemos de una manera muy, pero muy dura, oponiéndose muy firmemente a la situación de lo que quiere el Frente de Todos, que entonces quiere nombrar a los fiscales, quiere establecer una nueva ley que le permita manejar entonces de alguna manera, y digamos no manejar 100%, pero condicionar el funcionamiento de la justicia, y el miércoles se va a dar este debate en el Congreso. La votación, obviamente el Frente de Todos está a favor, Cambiemos está en contra, quedan algunos diputados que coquetean con el gobierno, el grupo de Massa, Balibuca y compañía, pero les digo, señores, que hay poca esperanza, porque el grupo de supuestos independientes terminan jugando siempre con el gobierno. Entonces prácticamente está asegurado la aprobación de esta ley, lo que va a generar un caos institucional y político a partir del miércoles en el Congreso, porque el gobierno tiene prácticamente la autopista con el peaje pagado, todo libre, las luces prendidas y todo listo para aprobar esta reforma judicial y quedarse con el jefe de los fiscales, lo que seguramente va a desatar presentaciones judiciales, cacerolazo y de todo a partir del miércoles en el Congreso. Si les parece, vamos a escuchar un tema musical y después vamos con la tanda y volvemos en un ratito con la información económica. Vamos a la música y volvemos en un ratito. Esto es Infectados en Vivo por Ecomedios. En tu corazón
Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Son las 9:31 de la mañana, la temperatura 11 grados y subiendo, ahora 12 grados, está subiendo la temperatura, algunas nubes dando vuelta por Buenos Aires, pero una mañana otoñal muy, pero muy, muy linda. Tenemos algunas cosas vinculadas a la economía, el gobierno estudia medidas para tratar de frenar la inflación, viene perdiendo lindo y parejo. Ayer hubo declaraciones, al principio del programa les comenté que hizo declaraciones y una especie de balance de lo que fue la gira por Europa. El presidente de la Nación dijo que busca acordar con el Fondo Monetario de manera rápida y que está pidiendo una baja de tasas. Lo de manera rápida es muy discutible porque recordemos que la negociación con el Fondo Monetario comenzó cuando Alberto Fernández asumió la presidencia. Después hubo vuelta. Nos habían prometido una especie de acuerdo rápido con el Fondo Monetario para este año. Después pasaron los meses, estamos en mayo, la situación sigue siendo muy complicada, no hay hasta ahora, digamos, ni siquiera un borrador que hable de que en lo sucesivo el acuerdo está cerca, sino que hay, digamos, como intenciones y demás, pero no hay nada directamente que nos permita pensar que la situación de esta negociación con el Fondo Monetario se va a dar en los próximos meses, por lo menos. El gobierno nacional dijo que tiene la voluntad de generar una especie de acuerdo y demás, pero no hay por ahora ningún puerto cercano, si se quiere. El presidente se reunió la semana pasada con la titular del Fondo Monetario, le pidió que le bajen las tasas y ahora depende de qué quiere hacer el gobierno. Pero, o sea, depende de qué quiere hacer el Fondo Monetario, si es que acepta esta baja de tasas o no. El gobierno lo que no hizo fue presentar un plan macroeconómico, es decir, no le presentó las cuentas fiscales al Fondo Monetario ni un programa diciendo, mira, en los próximos meses voy a hacer esto, me comprometo a esto y esto. ¿Por qué? Porque el gobierno había dicho, cuando aprobó el presupuesto,
había fijado determinadas pautas, había medido la economía de la Argentina y había dicho que la economía de la Argentina iba a crecer en un porcentaje, iba a tener una inflación y se iba a mover en este carril, digamos. Eso no se cumplió, recordemos que la inflación se desbandó, el gobierno decía que iba a tener apenas un 29% de inflación, eso ya fue altamente superado y la situación económica se descarrió, si se quiere, nombrando a la titular de la coalición cívica. Pero bueno, el gobierno no está presentando, digamos, no hizo los deberes, no está presentando toda la información para decir voy a hacer esto, me comprometo a esto y esto parece real. Entonces el Fondo Monetario tampoco se apura a generar una aprobación. Hay mucha especulación y se entiende que parte de esa especulación tiene que ver con que el gobierno, para aprobar el convenio con el Fondo Monetario, debería hacer un ajuste, recortar determinadas cosas, frenar el gasto público, comprometerse a no gastar más de lo que tiene y a ahorrar plata para poder pagarle al Fondo Monetario al que le debemos millones y millones de dólares. Bueno, ese compromiso no está llegando, el gobierno no está frenando los aumentos a las tarifas. Los aumentos a las tarifas hacen que, si vos no subís las tarifas, tenés que subir los subsidios para pagar esos servicios que no paga la gente. Entonces, el gobierno no está controlando el gasto público, de esta manera se disparan los gastos del gobierno, tenés menos plata para pagarle a el Fondo Monetario y los acreedores, y entonces esa situación genera que haya desconfianza, y esa desconfianza además después impulsa la inflación que termina pagando el vecino en el barrio. La situación es que el convenio, como te decía, con el Fondo Monetario, que seguimos y seguimos y seguimos hablando, vos estás aburrido, yo estoy aburrido, todos estamos aburridos, pero el gobierno dilata la situación con el Fondo Monetario, lleva meses esto sin resolverse. El ministro que fue nombrado ministro de la deuda, que supuestamente tenía como misión número 1 organizar la deuda de la Argentina, no está logrando organizar la deuda de la Argentina, y todo este descalabro, toda esta cantidad de cosas sueltas, lo que generan es que haya un impulso en la inflación que uno la sufre cada vez que va al supermercado, cuando va al almacén y cuando va a comprar ropa, que sube y sube y sube y sube todos los meses sin ningún tipo de control. La situación no ha mejorado, no va a mejorar en las próximas semanas, porque el gobierno dice que todavía falta mucho por hacer, pero bueno, va a seguir de esta manera. Hay en los anuncios que hizo Alberto Fernández después de la gira internacional, por lo menos una nueva promesa del gobierno. Es como ¿viste el que debe el alquiler, que todos los meses promete que va a pagar? Bueno, Alberto Fernández prometió de nuevo que se va a comprometer, que va a hacer las cosas bien. Ahora sí, no lo hago nunca más, dijo Alberto Fernández, y volvió de Europa con una gira que le dejó una semana de reuniones, muchas fotos y muchas millas en la cuenta de viajero frecuente, pero pocas resoluciones y pocas cosas concretas para la agenda económica de la Argentina. Si les parece, vamos a escuchar un tema musical para separar un poco la información. A las 9:37 vamos con un poco de música y volvemos en 3 minutos. Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia
secretos y clandestinidad. Doble vida de un cero, no sé. Nunca es el tiempo que va a venir y una bala con visa la paz. Nunca debí baldear el corazón. Un chalchalero no es un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error, sí. Como un cuento veo la gente caer en esa lluvia que lavó este mar. Como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca debí bandear el corazón. Un chalchalero no es un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error, sí. Los inviernos de una noche. Estamos en vivo por Ecomedios, son las 9:42, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Como les decía al principio del programa, repasamos un poco los datos del clima. Va a estar muy lindo en Buenos Aires, no llueve hasta el viernes, aparentemente, según el pronóstico del Servicio Meteorológico. Dice que va a haber buen clima durante toda la semana, máximas cercanas a los 17 grados en horas de la tarde. Hoy va a ser un poco más, ¿sí? Entre 17 y 18 grados después de las 3 de la tarde. Va a estar lindo, fresco a la mañana durante toda la semana, pero después con temperaturas de 18 grados como máxima, 10 grados como mínima. Como les decía, hasta el viernes no llueve. Tenemos un lindo, muy pero muy lindo otoño en la ciudad de Buenos Aires. Así que a disfrutarlo, por lo menos para caminar y demás, se puede seguir afuera en los horarios en los que está permitido. Después hay que volver a casa antes de que se haga de noche, porque a las 8 de la noche está totalmente prohibido en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón de la provincia. Está prohibida la circulación. Otras provincias se han sumado a distintas restricciones. Córdoba, Mendoza y Santa Fe tienen algunas restricciones porque cada lugar tiene, de acuerdo a su índice sanitario y a la situación en la que
se encuentra la pandemia allí, hay, digamos, medidas que se toman localmente, así que, como le decía, bueno, en Capital, las restricciones en Capital y Provincia de Buenos Aires, las restricciones rigen hasta el viernes. El gobierno nacional ya anuncia, junto al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que va a extender las restricciones. Hubo declaraciones del ministro de Salud, Daniel Golián, al que siempre le agradecemos porque tiene declaraciones muy, pero muy llamativas, picantes y demás. Es el que encabeza, digamos, el ala dura del combate contra la pandemia y el que anuncia siempre las noticias malas, digamos, pero bueno, dijo que estima que las restricciones se van a tener que seguir sosteniendo. Dice, si la cepa fuese la cepa del año pasado, tendríamos mucho más abierta la situación, los comercios y las escuelas, pero las nuevas cepas son muchísimo más contagiosas, dijo Daniel Golián, y entonces esto, como afecta a los jóvenes, vamos a tener muchas, pero muchas cosas cerradas. Así que se estima que el gobierno va a extender, digamos, todo lo que son las restricciones después del 20. Viste que cuando comenzó el tema de la discusión sobre si iba a haber clases o no, si había que cerrar o no las escuelas y todo eso, lo primero que se decía era, bueno, es solamente una semana, por una semana no pasa nada, está todo bien, pero bueno, claramente el gobierno va a tener que extender las restricciones porque si bien dejaron de crecer los contagios, no han bajado, el sistema sanitario está muy pero muy comprometido y esto hace que la situación no pueda relajarse, que no puedan cambiarse las medidas y que el gobierno necesite extender entonces las restricciones después de después de que se venzan el día miércoles las restricciones que había puesto. Las clases van a continuar siendo de forma virtuales y hay una disputa muy marcada para ver si puede o no el gobierno frenar las clases en los lugares que las tienen abiertas, como la capital federal. Van a seguir entonces las clases presenciales. Por ejemplo, en Santa Cruz hace más de 15 meses que hay clases virtuales. Recordemos que la clase virtual en realidad es que no hay clase, porque las clases virtuales que le mandan tarea por WhatsApp a los chicos y capaz que los pibes la hacen, pasan todos por decreto y no hay, digamos, dictado de clases como se conocen normalmente. Así que van a seguir entonces las clases virtuales, el gobierno va a extender las restricciones y no va a haber cambios, por lo menos por ahora, porque no hay índices que hayan mejorado en la cuestión sanitaria. El gobierno anuncia la llegada de vacunas de AstraZeneca. ¿Se acuerdan de las vacunas que se hicieron en Argentina? Se fabricaron en Argentina y se tenían que envasar en México. Después terminaron en Estados Unidos. Estados Unidos medio se metió ahí, una cosa media extraña. Bueno, esas vacunas van a empezar a llegar a partir del jueves. A la Argentina va a llegar el 1.000.000 de vacunas de AstraZeneca. También dice el gobierno que la semana que viene van a llegar vacunas de Sputnik para darle la segunda dosis a las personas que recibieron la primera dosis hace 3 meses, y entonces va a empezar a recibir segundas dosis de Sputnik supuestamente la semana que viene. El plan de vacunación ahora viene medio frenado porque habían llegado una cantidad de vacunas de Sputnik, 500.000 vacunas, que estaban teniendo problemas para la aprobación. Esas vacunas se van a destrabar en los próximos días y el gobierno dice que van a comenzar a llegar las segundas dosis. Así que el plan de vacunación, que está medio lento, va a continuar en las próximas semanas. Hasta ahora los números no han avanzado mucho. El plan de vacunación es importante, pero le falta bastante para continuar. Así que tendremos novedades de esto en la próxima semana. Si les parece, vamos a escuchar un tema musical. Son las 9:50. Vamos a hacer una separación musical antes del final del programa y volvemos en un ratito. Le agradecemos al operador que hoy está con nosotros. Lo saludamos y le pedimos entonces el próximo tema musical. Esto es Infectados en vivo por Ecomedios.
abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor si hace frío que venga el calor. Yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Ecomedios, son las 9:54 de la mañana, ya se nos está terminando el programa. Antes de eso te digo que la televisión argentina hoy tiene la vuelta de Tinelli, no sabemos bien para qué, pero bueno, vuelve a bailar, seguramente va a ser lo mismo de siempre. Entre los que cocinan y los que bailan se llevan todo el rating de la televisión argentina porque la gente necesita
básicamente una distracción que genere, digamos, mejor clima que el clima político y que el clima tan enrarecido que está teniendo la actualidad en el país. Pero bueno, hoy los diarios, bueno, ya desde ayer los diarios y los medios tienen la pantalla copada entre el superclásico, complicado superclásico, y la situación de la vuelta de Tinelli, nota Marcelo, vuelve Marcelo, cuál es Marcelo, no sé qué y demás. Pero bueno, eso está en los medios de la Argentina, que es, como le decía, se lleva la mitad de la gente está viendo a los que cocinan y la mitad de la gente está viendo a los que bailan. Muy poca gente viendo los programas políticos porque en la actualidad no se está de alguna manera generando malas noticias, malas vibraciones, si se quiere. Entonces la gente trata de distenderse. Lo que, como le decía hace un rato, no se va a distender es el clima en el Congreso, que tiene una disputa muy pero muy marcada por el tema de la reforma judicial. Hay una marcha convocada y un cacerolazo para el día martes, convocada por la oposición, porque denuncian que el gobierno quiere quedarse con el control de la justicia. Hay un montón de iniciativas de la oposición para tratar en las redes sociales de denunciar esto, de tratar de frenarlo. El gobierno está negociando los últimos votos que le faltan, que, como le decía, son el voto de Bali Buca y de algunos dirigentes vinculados a Lavagna. Obviamente, digamos, por lo que son las proyecciones y lo que fueron los últimos pasos de estos dirigentes y del gobierno, se estima que el Frente para la Victoria va a conseguir los votos que le faltan, es decir, que tendría el apoyo de los supuestos independientes, que son ex dirigentes del Frente para la Victoria o del PJ. Así que el PJ unido podría sacar el miércoles esta reforma judicial y le daría el control de la justicia a el gobierno. Esta situación pone los pelos de punta a toda la oposición, que está en alerta y movilización, como se dice, y que están haciendo campaña en las redes sociales, publicaciones en los medios, y están denunciando un golpe institucional por parte del gobierno que, según dicen, quiere controlar la justicia. Esta situación de tensión se va a profundizarse y va a tener repercusiones en los próximos días, porque hay una situación muy muy tensa entre el oficialismo y la oposición, y esta disputa por la reforma judicial. El gobierno entonces pasó a nafta la reforma judicial, quiere manejar la procuración, con esto pretende controlar algún avance de los juicios contra el oficialismo por la corrupción, los juicios de Lázaro Báez, a Cristina Kirchner, a De Vido, a Jaime y a Amado Vudú, y quiere condicionar la justicia, así que avanza para quedarse con el procurador, que es el jefe de los fiscales. Esto va a pasar el miércoles y ya está tensionando toda la situación política de la Argentina. Si les parece, a las 9:58 nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Esto fue Infectados, les mandamos un saludo grande. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana por Ecomedios para repasar un poco la información de Argentina y todo lo que pasa en la actualidad social y política del país. Muchas gracias. Y ahora déjame sangrar en tus
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.